Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Senda de Vida. Recuerde que Senda de Vida tiene como propósito proclamar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo y también tratar temas que bendecirán su vida de una forma muy especial. En esta noche nos acompaña el pastor Félix Mera Medranda de la iglesia El Nazareno. Con él vamos en estos momentos a escuchar una hermosa predicación que tiene como tema Jesús camina sobre las aguas, basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Escuchemos y tomemos nota. Gracias le damos a Dios por este tiempo maravilloso que me permite estar delante de su presencia y así poder llevar adelante el mensaje de su verdad. Esta noche lo vamos a hacer en el libro de Mateos, capítulo 14, versículo 22. Y como título dice, Jesús camina sobre las aguas. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Padre mío, gracias te doy por esta palabra, Señor. Tú la pusiste en mi corazón, Padre, en esta hora. Yo te pido, Dios amado, que te glorifiques en esta palabra. Que te glorifiques en mi vida, Padre eterno. Úsame, Dios eterno. Que tu Santo Espíritu tome control y dominio de mí, Señor amado. Y que esta palabra que es vida, que es esperanza y es consuelo, pueda hacer eco en el corazón de aquel que te necesita, Padre mío. Gracias, Señor mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, querido amigo que me escuchas, vamos a hablar de 4 circunstancias que muchas veces envuelven al hombre que profesa una fe. Dice la Biblia que Jesús, en el versículo 22, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Querido amigo que me escuchas, Iglesia del Señor, la Biblia nos muestra algo maravilloso. Sabemos cuál fue el caminar del Señor mientras estuvo en esta tierra. Dice la Biblia que él, en esta ocasión, había dado de comer a una multitud, a 5,000 personas. Y esa multitud seguía al Señor donde él iba. Pero esa multitud que seguía a Cristo tenía un propósito, un pensamiento. Ellos querían poner a Cristo sobre el rey de Israel. Ellos querían que Jesús le quite el yugo de Roma
que llevaban sobre su cuesta. Pero nosotros sabemos el propósito del Señor a su venida en esta tierra. Si bien es verdad, Él tenía que ser rey, pero no un rey terrenal. Su reino estaba en el cielo, allá en el reino de Dios. Y es aquí que Jesús, conociendo el pensamiento y el corazón de esta multitud, tomando a sus discípulos, les dijo: apresúrense, suban a la barca y vayan a la otra ribera. Mientras tanto, yo voy a orar al Señor. Miren, hermanos, dice la Biblia que Jesús, despedida la multitud, subió a un monte a orar. Y mientras él oraba, llegó la noche y se dio cuenta que estaba solo en aquel lugar. Mire, hermano, Jesús, el Hijo de Dios, para él era prioritario, era muy prioritario tener ese tiempo de comunión con Dios. Y siendo el Hijo de Dios, el mismo Dios, para él era necesario ponerse a cuenta con su Padre Celestial. Porque él, siendo el Hijo de Dios, sabía que mientras él esté en esta tierra, estaba sujeto a la voluntad de Dios. Esa es la manera, hermanos, cuando nosotros estamos profesando una fe, y cuanto más hemos recibido de Cristo, una comisión como es de llevar adelante para la predicación de su verdad. Y para hacerlo debemos de tener cada día esa comunión con el Señor. Tener esa relación íntima con Él, para que sea a través de su Santo Espíritu poder hacer la obra encomendada en cada uno de los que profesamos esta fe. Yo no sé si tú, querido amigo que me escucha, querido hermano, puedas tener esa comunión con Dios. Para Jesús era prioritario, en su tiempo que llevaba día a día, de tener ese tiempo, esa comunión con el Señor. Porque cuando nosotros llevamos esa comunión, ya tenemos esa relación con Dios, a través de la oración fortalecemos nuestra fe, para así poder llevar adelante lo encomendado por el Señor y fortalecer nuestra vida espiritual. La Biblia dice, hermano, que mientras Jesús oraba en el monte, escuche bien, sus discípulos, siguiendo la orden del Señor, dice que llegó la noche en media mar. Y en esa media mar que ellos iban, dice la Biblia que fue la barca azotada por una gran tempestad. Se levantaron grandes olas. Habían corrientes contrarias que no le permitían a ellos avanzar. También dice la Biblia que las grandes tinieblas envolvieron en esos momentos la barca. No podían divisar más allá de sus narices. Pero los discípulos, hombres que habían acostumbrado sus vidas a esta faena de pesca, acostumbrados a padecer las grandes tormentas, vivir en medio de las tinieblas que se dan en la mar, a vivir azotada por las grandes olas, en este momento estaban padeciendo con terror la circunstancia que estaban viviendo. Se olvidaron de que Jesús estaba con ellos. Y si Jesús les dijo, vayan, súbanse a la barca y vayan al otro lado de la ribera, ellos tenían que estar conscientes que si el Señor le dio esa orden, Él iba a estar con él donde quiera que él estaba. Él tenía que estar ahí. El Señor no los iba a abandonar, pero ellos perdieron la fe, la confianza en Jesús. El temor los envolvió. Y dice la Biblia que su vida se llenó de terror. Jesús orando a Dios. Y dice la Biblia que cuando llegó la cuarta vigilia,
él bajó de aquel lugar y se encaminó a ellos caminando sobre la mar. Mira, hermano, algo maravilloso. El Señor iba en pos de sus discípulos, pero el Señor también sabía lo que ellos estaban padeciendo. Porque el Señor, en el lugar donde Él estaba, Él sabía lo que estaba aconteciendo con su vida. Es que Él conoce nuestra necesidad. Él conoce la angustia y la aflicción que padecemos. Y esto padecemos cuando vivimos fieles a su verdad. Cuando obedecemos al mandato que Él día a día nos da. Es aquí, hermanos. Dice la palabra que cuando Jesús avanzaba sobre las aguas, las tinieblas eran tremendas. Bendito sea Dios. Y es aquí, hermanos, que Pedro, al ver que esa sombra se acercaba a ella, caminando sobre las aguas, se llenó de terror y dijo: ¡un fantasma! Perdió la visión. Se olvidó de que el Señor estaría con ellos cada momento de su vida. No importaba la circunstancia, Él estaba con ellos. Y dice la Biblia que cuando el Señor escuchó esa voz, sintió quizás lástima, pena, y le dijo: no temáis, soy yo, Jesús. Y dice la Biblia que cuando Pedro escuchó esas palabras, cuando reconoció la voz de su Señor, le dijo: Señor, si eres tú, deja que vaya a ti caminando sobre las aguas. ¡Qué maravilloso! Pedro, ese altivo, ese hombre que en muchas ocasiones se puso adverso ante los consejos del Señor. Dice la Biblia que fue Pedro el que le dijo: Señor, si eres tú, déjame acercar a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor le dijo: bien, Pedro, ven a mí. Y dice que bajando sobre las aguas, Pedro comenzó a caminar hacia Jesús. Pero mientras Pedro caminaba, su mirada iba puesta en los ojos del Señor. Pero de pronto Pedro también vio que una gran ola lo iba a envolver. Se llenó de terror y apartó la mirada de Jesús. Y es aquí, bendito sea Dios, donde dice que comenzó a hundirse en el agua. Mira, hermano, qué difícil es profesar una fe y apartar la mirada del Señor. Qué difícil es apartarse de Jesús sabiendo que Él un día nos dijo que jamás se apartaría de nosotros, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y cuál es la fe que hemos depositado en el Señor? Es cuando estamos en medio de las adversidades, en medio de las pruebas, en medio de las grandes tormentas, en medio de las grandes olas que nos envuelven. Es el momento de poner la fe en Cristo Jesús. Hermanos, dice la Biblia que muchas veces las tinieblas nos apartan de la luz del Señor. ¿Sabes por qué? Porque no hemos verdaderamente buscado esa comunión íntima con el Señor. Es en medio de las tinieblas que debemos de profesar la fe en Cristo Jesús. Cuando yo era pequeño, cuando era un adolescente, yo me veía que mi madre tenía en el patio de mi casa, a mí me había hecho poner unos pilares, yo le hice un entablado y sobre ese entablado habían muchas flores, flores hermosas, y mi madre amaba esas flores. Y en medio de esas flores había una flor que cuando llegaba la noche, cuando la noche era profunda y oscura, esa flor despedía un olor fragante. Cuando llegaba la noche oscura, esta planta abría sus pétalos y esa flor despedía un olor fragante. Y yo le pregunté a mi madre en una ocasión: madre, ¿cómo se llama esa planta que abre las flores en medianoche y despide un olor muy agradable? Y mi madre me dijo: esa planta se llama huele lejos.
me impresionó. Lo escuché como un chiste. Pero hoy que yo profeso una fe y me recuerdo de aquella planta, bendito sea Dios, yo digo esto, que así debe de ser un hombre de fe, una mujer de fe. Que cuando llegan las tinieblas a nuestras vidas, cuando las circunstancias son adversas, es el momento también en nuestras vidas de despedir ese olor fragante, ese olor de fe, de esperanza puesta en Cristo Jesús. Sabiendo que Él estará con nosotros en los momentos más cruciales de nuestras vidas. Fue Pedro. Pedro, bendito sea el Señor, que cuando lo vio al Señor, le dijo: Señor, si eres tú, déjame avanzar a ti en medio de las tinieblas, en medio de las aguas. Mira, hermano, así debemos de ser nosotros. Pedro no le dijo: Señor, si eres tú, disipa las aguas, disipa las tormentas. Señor, calma esta corriente que nos arrastra contrario donde tú nos envías. Señor, mira las grandes olas que nos quieren azotar, nos quieren hacer naufragar. No, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, deja avanzar a ti en medio de esta tempestad. Es lo que tenemos que hacer, hermano. Aferrarnos a la fe. Aferrarnos del Señor. Tomarnos de las manos del Señor. Poner nuestras pisadas en las propias huellas de Jesús. Y decirle al Señor: no te apartes de nosotros. Yo no sé, querido hermano, cómo es tu vida delante del Señor. Bendito sea Dios. El Señor le dijo: ven, Pedro, ven. Hermanos, pero muchas veces nosotros como Pedro también apartamos la mirada de Jesús. Apartamos la mirada del Señor. Y muchas veces ponemos la mirada en circunstancias adversas. Confiamos en el hombre y no ponemos la esperanza, la confianza, la fe en aquel que consumó su vida en una cruz por darnos la salvación. Hermanos, hay momentos, bendito sea el Señor, que en los momentos más difíciles de nuestra vida, confiar en que ahí está Él. En ese momento está Jesús, para aferrarse de nuestras manos, para poder caminar junto a Él. Yo no sé cuál sea tu caminar, querido hermano. A muchos he escuchado: yo tengo tanto tiempo en el Evangelio. Yo tengo tantos años dentro de una congregación, pero hoy te digo cuánto tiempo de ese tiempo que llevaste dentro de una congregación, cuánto tiempo has invertido en tener esa comunión íntima con el Señor. ¿Cuál es la relación que tienes con Jesús para poder resistir las grandes tormentas, las grandes tempestades que muchas veces envuelven nuestras vidas? Cuando las tinieblas se aferran a nosotros, ahí poder estar firme delante del Señor. Hermanos, qué maravilloso es llevar adelante una fe confiando en el Señor. Él no se apartará de ti jamás. Yo te animo, iglesia del Señor. Yo te animo, querido amigo. Yo te animo para que sigas adelante. Yo en este tiempo voy a hacer una oración para ti. Para que seas como Pedro. Que en medio de las grandes tormentas que se levantan en tu vida, en medio de las tempestades que muchas veces azotan tu alma, tu corazón, pongas esa fe, ese olor fragante de esperanza, despida tu alma, confiando en el Cristo de la gloria. Yo voy a hacer una oración en esta noche. Aférrate al Señor. Aférrate de su mano, que Él quiere hacer algo maravilloso en ti. Amado Jesús,
delante de tu presencia estamos. Permite, Dios mío, que en esta hora tu palabra pueda hacer eco en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. No te pido que disipe las tinieblas. No te pido, mi Dios, que calme las grandes tempestades que se levanten en nuestras vidas. Yo te suplico, Padre mío, que nos permitas avanzar en medio de ellas, porque es la forma como daremos y cómo haremos crecer la fe en ti, mi Señor. Que tu Santo Espíritu cada día nos auxilie, porque necesitamos de ti, Jesús. Querido amigo, querido hermano que en esta noche me escuchas, aférrate al Señor, aférrate a Cristo Jesús. Recuerda que Él te dijo que estará contigo hasta el fin del mundo, y así será. Amén. Impacto Mundial, del Ecuador a los no alcanzados. Nuestro sueño es ver misioneros ecuatorianos haciendo discípulos de Jesucristo en las naciones no alcanzadas. Nuestra misión, movilizar, capacitar y acompañar a las iglesias ecuatorianas en el envío de misioneros a las naciones. Si eres joven, estudiante, profesional o adulto y tienes deseos de conocer más sobre misiones, te invitamos a formar parte de Impacto Mundial. En Guayaquil nos reunimos los días miércoles a las 7 de la noche en la Ciudadela Urbanor, Manzana 144, Solar 26. Y en Quito los días jueves a las 6 de la tarde en Villalengua, OE 252 y 10 de agosto. Impacto Mundial, del Ecuador a los no alcanzados. Unidad Educativa Águilas de Cristo. Toda una infraestructura para recibir una educación con excelencia. En prekinder, kinder, escuela y colegio. Recibimos alumnos a partir de los 3 años de edad. Especializaciones en físico-matemático, químico-biológico, sociales, informática y contabilidad. Laboratorios de idiomas, inglés e italiano. Laboratorios de ciencias. Laboratorios de ensamblaje y mantenimiento de computadoras. Educación con tecnología de punta. Laboratorios de computación con equipos full multimedia e internet. Contamos con piscina, polideportivo, banda de guerra. Somos campeones de cheerleaders. San Martín, 1509 y José de Antepana. Teléfonos 236-7268, 236-3066. Ahora a su alcance para su crecimiento espiritual. Biblias Reina Valera, nueva versión internacional. Biblia al día, nueva traducción viviente. Biblias de estudio y comentarios bíblicos. Para la enseñanza tenemos guías para escuela dominical. Además, literatura cristiana para niños, para jóvenes y la familia. Tratados y devocionales. Librería Abba Padre. Visítenos en la avenida 25 de Julio, diagonal al Complejo Judicial Sur, a una cuadra del Registro Civil. Ciudadela Amazonas, Manzana 1, Villa 18. Llámanos 091-851-0193, 098-897-6941. En Facebook, visítanos como Librería Abba Padre. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y por eso grito yo. Bueno, mis amigos, nosotros continuamos en su programa Senda de Vida. De verdad, qué bendición, pastor. Me llamó mucho la atención el mensaje que acabo de compartir con nosotros acerca de Pedro, ¿verdad? Cómo este hombre en medio de la tormenta, de la tempestad, lo que le pidió a nuestro Señor Jesucristo fue que le permita avanzar hacia Él. Es eso lo que debemos de hacer como hijos de Dios, ¿verdad? Amén, querida hermana. Es lo que cada uno de nosotros que hoy profesamos la fe en el Señor, pues tener esa convicción, esa fe de que en medio de todas las circunstancias que muchas veces envuelven nuestras vidas, es llegar a Él, avanzar, estar cerca de Él, que son los momentos más hermosos de alguien que verdaderamente ha creído en su nombre. Amén. Gloria a Dios, claro que sí. Bueno, pastor, estamos ya en el último bloque de este precioso programa, pero antes queremos conocer un poquito, pastor, las actividades de la Iglesia El Nazareno que usted preside. ¿Cuáles son las actividades, los horarios de culto, la dirección para que todos los amigos y hermanos, pues, que no tienen dónde congregarse puedan asistir? Bien, gloria a Dios, es algo muy maravilloso.
Es el propósito de Dios con mi vida, de el lugar donde Él me ha concedido por misericordia. Hemos tenido grandes tormentas también, grandes tempestades se han levantado, pero gloria a Dios que siempre he confiado en el Señor, porque Él es el único que nos puede hacer avanzar en medio de todas circunstancias. Ahora cuanto más, pues que hemos retomado el camino a seguir, siempre con la dirección del Espíritu Santo de Dios, nos hemos propuesto, junto con otro siervo del Señor, un pastor de la misma misión, un querido hermano, y más que hermano es un amigo verdadero como lo fue Cristo y lo es aún con nosotros, de que vamos a llevar adelante un programa muy hermoso, de poder llegar a través de la consejería, de la ayuda espiritual, de jóvenes, adolescentes con problemas de droga. Esta visión maravillosa la he tenido y bueno, y Dios la confirmó cuando este siervo pudo compartir conmigo esta gran necesidad. Él también es un varón de Dios, profesamos la fe en Cristo Jesús, y qué hermoso es tratar de llegar a la necesidad de otro, porque así dice Filipenses 2:4, no mirando a tu necesidad, sino la necesidad que hay en los demás. Y en este tiempo de necesidad de muchos jóvenes, adolescentes que están sometidos en el alcoholismo, en las drogas, y cuanto más teniendo esa experiencia de haber vivido, bendito es el Señor, hoy día por misericordia de Dios, el Señor ha tomado mi vida y tengo, bendito es el Señor, la experiencia de esa vida de ingratitud, cuando uno le da la espalda a Dios y no pudo escuchar a tiempo el consejo. Bien, para mí nunca fue el tiempo perdido, nunca lo he tomado como perdido, sino de ganancia, de haber vivido esa vida para hoy poder llevar adelante este consejo. Un consejo vivido en carne propia y así poder sacar de ese infierno, de esa vida sumergida en la maldad de muchos adolescentes que se viven hoy. Y gloria a Dios también, porque también los padres tienen que aceptar que muchas veces como padres fallamos y que tenemos que dar la mano ahora a esos hijos que están perdidos. Cuanto más a ellos también le llamo en el amor de Cristo para que sean parte de estas charlas, de estos consejos, que ya lo estamos planificando, mientras en la iglesia pues estamos haciendo visitación, estamos llevando adelante la escuela dominical fuera de la iglesia, en lugares donde hay mucha necesidad, porque como dice la palabra, hay que instruir al niño desde muy pequeño para que cuando sean viejos pues no puedan desviarse al camino de la maldad, sino en el amor de Dios, ese camino de verdad. Pastor, ya estamos llegando a la parte final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos con todo nuestro corazón recibirle en el próximo programa, si nuestro Dios lo permite. Y a todos los hermanos y amigos también que nos están viendo, les recuerdo que este programa usted también lo puede ver a través del internet, buscándolo como Ava Productions TV. Así, de esa manera, búsquelo en el canal o en el buscador de su preferencia o en internet a través de YouTube. Amén. De esa manera va a poder ver este y todos los programas de Senda de Vida. También les recuerdo que este programa está dirigido por el licenciado y máster en comunicaciones Manuel Lázaro. Nos vemos en el próximo programa, pero si nuestro Padre Celestial así lo permite. Bendiciones. Su palabra me enseña que Él volverá a por su iglesia.